buenas tardes a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Sean bienvenidos al módulo 4, cuyo tema se abordará el procedimiento de responsabilidades administrativas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que debe aplicar el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Óscar Martínez Ortiz, de quien me permitiré dar lectura a su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialidad y maestría, con más de 25 años enfocados a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Bienvenido, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y pues bueno, el tema que nos corresponde el día de hoy es el procedimiento de responsabilidades administrativas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que debe de aplicar el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Previo a entrar al estudio de estas situaciones, como ustedes de alguna manera ya lo saben, de alguna manera por las clases que han tenido con anterioridad, la responsabilidad administrativa específicamente se instituye en los artículos 109 y 113 constitucionales, al establecer que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos o omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones. Desde luego, la responsabilidad administrativa se define como aquella en que incurren los servidores públicos por actos o omisiones ilegales, deshonrados, desleales, parciales e ineficientes en el desempeño, desempleo, cargo o comisión, que desde luego deben ser investigados por la autoridad competente. En el Poder Judicial, o más bien en el Poder Ejecutivo, la autoridad competente para poder solventar estas situaciones, pues es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de sus órganos internos de control de cada dependencia y entidad. En el caso del Poder Judicial, pues estamos ante la presencia de la Dirección General de Investigaciones, que pertenece a la Contraloría de la Administración Judicial, y en el caso del Tribunal de Disciplina, el órgano de investigación de responsabilidades administrativas. Ante la existencia de elementos de estas investigaciones, no quedará más que iniciar un procedimiento o sustanciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Y una vez sustanciado este procedimiento, pues en su caso se impondrán las sanciones correspondientes y su ejecución que de acuerdo con la ley determine esta misma, ¿no? Bueno, cabe precisar que en el procedimiento de responsabilidad administrativa deberán otorgarse las garantías de legalidad y seguridad jurídica, observándose lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas antes de la conducta activa o omisiva, generada o generadora de la infracción. También se debe de otorgar la garantía de defensa, de audiencia y lo más importante, que la autoridad que lleve esta situación deberá fundar y motivar todos sus actos. ¿Por qué? Por el principio de legalidad a que están sujetos esas autoridades. Pues una vez dicho esas situaciones, pasemos entonces, de alguna manera, al programa que nos corresponde. Consideraciones al procedimiento de responsabilidad administrativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El procedimiento de responsabilidad administrativa, pues hoy en día contempla varias reglas específicas de etapas procesales, como lo veremos durante el curso o el diplomado que nos corresponde el día de hoy. ¿Cuáles son estas reglas? Etapas procesales son la investigación, la sustanciación y la resolución, que ahora está dividido el procedimiento. Ahora también tenemos reglas sobre caducidad, sobre la procedencia y valoración de pruebas, sobre autoridades involucradas, sobre tipos de faltas, sanciones y autoridades vinculadas en la aplicación de la ley. Ahora el procedimiento de responsabilidad administrativa se compone de diversas etapas. La primera, pues, es la etapa de investigación, en donde la autoridad se tendrá que allegar de los elementos necesarios para
para poder de alguna manera imputarle la responsabilidad del servidor público y pues esta ser pasada a la autoridad sustanciadora con los elementos necesarios. Estas diligencias para adquirir, o son diligencias para adquirir información, medios de prueba, iniciados de oficio con motivo de una auditoría o a partir de una denuncia, que concluyen si la autoridad advierte la comisión de irregularidades con su calificación y la emisión de un informe de presunta responsabilidad administrativa. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, que es la de substanciación, que es la integración del expediente a partir de la admisión del informe, el emplazamiento y la citación de las partes, la celebración de una audiencia inicial, el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de pruebas, así como alegatos y el cierre de la instrucción. Y la tercera etapa, que es el dictado de la resolución, en donde comprenderá todo el análisis probatorio que se haya hecho por parte de la autoridad investigadora, por parte del servidor público, para dar pie a una resolución que debiera ser debidamente fundada y motivada en la Ley General de Responsabilidades. Ante este nuevo procedimiento se producen pues, varios efectos, ¿no? El establecimiento de derechos procesales a favor de quien denunció los hechos y de quien resiste la imputación. Crea también mecanismos para abonar la seguridad jurídica de las partes involucradas y para coadyuvar en la correcta solución del caso. Y desde luego es un procedimiento concatenado, aunque de distintas etapas, pero cada una de las etapas van ligadas una con otra, en la que si una es o está viciada de origen, las demás que se apoyen en ellas serán ilegales de igual forma. Entonces, un procedimiento en distintas etapas o fases claramente diferenciadas, pero con necesario nexo entre sí, por haber sido constituidas de manera concatenada y sistemática. Esto es, desde la investigación hasta la resolución. Están estrechamente vinculadas, pues su diseño corresponde al de un mecanismo secuencial, en el que las determinaciones iniciales influyen en el trámite posterior. Ahora bien, pasemos al procedimiento de responsabilidad administrativa que establece la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuáles son las partes? La etapa de investigación, la etapa de substanciación y la etapa de resolución. Primero, antes que nada, las partes en el procedimiento de responsabilidad. La autoridad investigadora pues siempre va a recaer en un titular del área de denuncias e investigaciones, que es parte del órgano interno de control, como lo veremos enseguida. El servidor público señalado como presunto responsable de la falta administrativa grave o no grave, pero también aquí va a intervenir a lo mejor un ex servidor público siempre y cuando no esté prescrita la infracción disciplinaria. El particular, persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de faltas de particulares, siempre y cuando estén vinculadas con una falta administrativa grave del servidor público. Y los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicta en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. Ahora bien, para entrar de alguna manera al procedimiento de investigación, a la fase de substanciación y a la etapa de resolución, es pertinente de alguna manera establecer las facultades y competencias de las autoridades administrativas que intervienen en el procedimiento de responsabilidad administrativa a nivel del Poder Ejecutivo. Así tenemos a los titulares de los órganos internos de control, que son la cabeza de esta titularidad, y a su vez tenemos al titular del área de responsabilidades, que va a coadyuvar desde luego al titular del órgano interno de control, al titular del área de denuncias e investigaciones y al titular del área de responsabilidades. Cada una de estas entes tendrán a su cargo diversas facultades y atribuciones dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa. Hay más o diversas competencias de estos entes que de alguna manera nada más coloqué la que nos interesa en este momento, que son las que intervienen en el procedimiento de responsabilidad administrativa. El titular de la auditoría, ¿cuáles son sus facultades? Ordenar y realizar auditorías para determinar si se cumplen con las normas, programas y metas establecidas y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. Pues como dicen por allí, ¿no? Vienen y son los que nos van a revisar nuestro trabajo, si hemos cumplido con la normatividad, si hemos cumplido con los planes y programas establecidos y diversas cuestiones. Son autoridades que de alguna manera son fiscalizadoras y nos pueden revisar y de alguna manera, si hay o existe irregularidades, de alguna manera
comunicárselas al área de denuncias e investigaciones para su posible investigación. Otra facultad que tiene es informar los resultados derivados de los actos descritos en la fracción anterior a las personas titulares de las unidades fiscalizadas y proponer las acciones preventivas y correctivas que procedan. Estas nos van a poner de alguna manera los resultados, la autoridad fiscalizadora, para que como servidor público auditado tengamos un plazo perentorio para poder contestar esas observaciones respectivas y de no ser solventadas, pues de alguna manera se pueden considerar que pueden ser constitutivas de una falta administrativa y que tienen que ser comunicadas a la titularidad de denuncias e investigaciones. También informar a las autoridades investigadoras, por medio del informe de irregularidades detectadas, las probables faltas administrativas de personas servidoras públicas o faltas de particulares derivadas de los actos de fiscalización referidos. Así también tenemos, entonces, que el área de denuncias e investigaciones tendrá dentro de sus facultades practicar de oficio, por denuncia o con motivo de actos de fiscalización, las investigaciones de faltas administrativas, así como de faltas de particulares. Emitir las determinaciones en los procedimientos que inicie, incluido el de conclusión y archivo de expediente y el informe de presunta responsabilidad administrativa. Solicitar a la autoridad sustanciadora o resolutora las medidas cautelares necesarias para la conducción de sus investigaciones y recibir las impugnaciones que se promuevan en contra de las calificaciones o las faltas administrativas no graves y emitir el informe que justifica la calificación impugnada y correr traslado de ellas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todas estas facultades, de alguna manera, se verán reflejadas dentro del procedimiento que veremos a continuación. Y también el área de responsabilidades, que de alguna manera es la autoridad que sustanciará, en definitiva, el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del servidor público responsable y tendrá a su cargo la de admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa, la de abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y, en su caso, de imponer sanciones a las personas servidoras públicas cuando se ubiquen en los supuestos previstos en los ordenamientos en materia de responsabilidad administrativa. Sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas no graves y emplazar a las partes a la audiencia inicial. Sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por faltas administrativas graves y por faltas de particulares y remitirlos para su resolución al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y sustanciar el recurso de revocación que hagan valer las personas servidoras públicas en contra de las resoluciones que de alguna manera emitan estas propias autoridades. Y bueno, proponer los proyectos de resolución a la persona titular del órgano interno de control correspondiente. Esas son las facultades que de alguna manera se desprenden de la titularidad de un órgano interno de control, que están compuestas por un titular del área de auditoría, de un titular del área de denuncias e investigaciones y el titular del área de responsabilidades. Pasemos a la etapa de investigación y medios de defensa. La etapa de investigación, como les había comentado, está a cargo del titular del área de denuncias e investigaciones. Pero esta investigación al inicio tendrá que ser permeable por una legalidad, por una imparcialidad, con una objetividad, congruencia, con una verdad material y respeto a los derechos humanos. Así debe de levantarse esta investigación en contra de un servidor público. Como les comentaba, el facultado para realizar esta etapa de investigación es el titular del área de denuncias e investigaciones, que puede iniciar esta investigación de oficio. De oficio, pues sin necesidad de que haya una denuncia o que haya una auditoría que de alguna manera detone esta situación. De oficio es, pues veo alguna irregularidad y la investigo. Otra situación es por denuncia. Por denuncia, pues cualquier servidor público puede hacer una denuncia en contra de otro servidor público o un particular puede hacer la denuncia en contra de un servidor público o una persona moral en contra de un servidor público y esa será la consecuencia de realizar una denuncia para ser investigada. O también puede iniciar la investigación por auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o en su caso de auditores externos. Esas son las tres, de alguna manera, elementos para poder iniciar una investigación de oficio por denuncia o por auditoría. Pero además, cuando haya una denuncia o haya algún resultado de una auditoría que de alguna manera implique
una responsabilidad de un servidor público, la autoridad investigadora tendrá que hacer un estudio preferente de esa situación y podrá abstenerse de llevar a cabo la investigación porque a lo mejor esa facultad o más bien esa irregularidad ya está prescrita. Entonces ya no tiene caso llevar una investigación de una falta administrativa que ya está prescrita y que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces ese estudio preferente tendrá que hacer la autoridad investigadora al momento de tener una denuncia o un resultado de una auditoría practicada por parte de las autoridades competentes. Entonces tendrá que hacer ese estudio preferente para abstenerse de llevar a cabo la investigación. Si del estudio preferente no encuentra ningún elemento de prescripción, entonces ordenará las diligencias respectivas para poder hacer la investigación, como son las solicitudes de requerimiento de información y documentación, la citación de la persona denunciante, las personas servidoras públicas y particulares que conozcan los hechos. Y además podrá requerir otra información, otras diligencias a otras autoridades para que se pueda llegar de los elementos necesarios y de alguna manera configurar la falta administrativa que se le puso en sus manos, ya sea a través de la denuncia o ya sea a través de las auditorías practicadas. Una vez realizado estas diligencias de investigación, que pidió informes, que solicitó audiencia para las personas implicadas y atrajo mayores elementos, puede concluir esta investigación, por un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. ¿Por qué? Porque no hubo los elementos necesarios para poder configurar la falta administrativa del servidor público. Entonces, emite un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. Y 2, si hay los elementos necesarios, tendrá que calificar esa conducta como grave o no grave, dando origen al informe de presunta responsabilidad administrativa. Desde luego, cuando la calificación de la conducta es no grave, el denunciante tendrá la posibilidad de recurrir esa situación a través del recurso de inconformidad. ¿Sí? Ese recurso de inconformidad, de alguna manera, se interpone ante la autoridad investigadora y éste lo remite a la Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su trámite y resolución. En contra de esa resolución, podemos encontrar que todavía tenemos a nuestro alcance el amparo directo por parte de un juzgado de distrito, y si aún no estamos convencidos de esa situación, tenemos hasta un amparo de revisión ante un tribunal colegiado de circuito. Ese es, de alguna manera, el marco de calificar la conducta como no grave y de ser impugnada por el denunciante. O 2, cuando se emite el acuerdo de conclusión, procede el recurso de inconformidad también. De hecho, este recurso de inconformidad no está previsto en la Ley General de Responsabilidades, sino de alguna manera de una interpretación que hubo por parte de la Corte. Se determinó que podía existir el recurso de inconformidad en contra del archivo de conclusión del expediente. ¿Por qué? Porque el recurso de inconformidad va dirigido exclusivamente a, perdón, bueno, tenemos la tesis de la jurisprudencia y dice la tesis: responsabilidades administrativas del denunciante puede impugnar acuerdo de conclusión y archivo del expediente mediante el recurso de inconformidad. Y el criterio o la justificación de la Corte es que sí puede hacerlo si, conforme al recurso de inconformidad, el denunciante puede impugnar tanto la calificación de la falta administrativa denunciada como la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Con mayor razón resulta procedente combatir la diversa determinación de concluir la investigación y archivar el expediente, pues la posibilidad de cuestionar la debida diligencia de la autoridad investigadora es lo que permite hacer la funcionalidad del papel en los denunciantes como una gran contraloría social. Además, constituye el elemento que posibilita hacer efectiva la rendición de cuentas y constante y sistemática del sistema de responsabilidades administrativas, así como vigilar que las actuaciones de las autoridades investigadoras se ajusten a derecho. En suma, será procedente el recurso de inconformidad en contra del archivo de conclusión
que realice la autoridad investigadora. Esta es la tesis de jurisprudencia y que de alguna manera pues nos interpreta o nos obliga a interponer el recurso de inconformidad, independientemente si la Ley General de Responsabilidades lo contemple o no. Entonces, ante esta situación, procede el recurso de inconformidad en la fase de investigación. Podrá hacerlo a partir de que el denunciante pues no esté conforme con la calificación que se le haya dado, porque a él, a su consideración, ahora sí que él determina que no es no grave, sino grave la imputación que se está realizando en contra del servidor público. Y desde luego por el acuerdo de conclusión y archivo del expediente que haga de alguna manera la autoridad investigadora. Y procederán estos recursos y procederá hasta el mismo amparo en directo y hasta una revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Hasta ahí, de alguna manera, pues va a calificar, les vuelvo a repetir, con la falta de gravedad o no gravedad, da origen al IPRA. Al IPRA, que es el informe de presunta responsabilidad administrativa. Una vez que ya está calificada la conducta, este IPRA pasará a la autoridad sustanciadora, que es sí. Tenía una duda en la investigación. Sí. ¿Cuál es el fundamento para el estudio preferente respecto La Ley General de Responsabilidades. Bueno, lo que pasa es que ahí, para la investigación, dice que lo debe hacer el área de investigación, la prescripción. La prescripción es Tienen las facultades sancionadoras, no investigadoras. Entonces, ¿por qué puede prescribir el área de quejas? Perdón. No, o sea, digo, básicamente porque la prescripción, por ejemplo, si empiezas una investigación, no necesariamente la fecha que te están denunciando es la fecha de la irregularidad, no necesariamente es de acto instantáneo, sino puede ser continuo. Puede tratarse de una omisión. Entonces, finalmente se hace toda la investigación para poder determinar la fecha de los hechos, ¿no? Ahora, yo lo que conocía es que en responsabilidades es donde emiten la prescripción precisamente porque dice la ley que prescribirán las facultades sancionadoras, no las investigadoras. Entonces, por eso digo, ¿cuál sería un fundamento para ponerlo en un acuerdo de investigación, de archivo? Sí. Desde luego, cuando llega la denuncia o cuando llega el resultado de la auditoría y ya está de alguna manera prescrita porque la prescripción corre a partir de la irregularidad que cometió el servidor público, o si es continua, entonces se hace de alguna manera el conteo cuando llega a la fase de investigación, dice, pues ya me llegó, como dicen, ya me llegó quemado, ya me llegó, pues ya transcurrió el término de la prescripción, ya no tiene caso que yo investigue. Entonces, ya ese sería el fundamento. Y así lo trae la Ley General de Responsabilidades, que precisamente inhibe esta situación para que se hagan investigaciones pues, que ya no tienen caso hacerlas. ¿Sí? Entonces, puede ser que uno de oficio pueda hacer la denuncia y ya esté prescrito la acción que esté denunciando. O derivado de la investigación, derivado de la auditoría, pues también de alguna manera, pues ya la acción que cometió el servidor público, pues ya está prescrita. Entonces, ese sería el fundamento. Bueno, pasemos a la etapa de sustanciación. Sí. La etapa de sustanciación se emite el informe de presunta responsabilidad administrativa por parte de la autoridad investigadora y este lo pondrá en manos del titular del área de responsabilidades, que es la autoridad competente para poder sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Este lo recibe. Cuando lo reciba, puede prevenir a la autoridad investigadora por haber omisiones en la situación de cumplir con los requisitos de emitir el informe de presunta responsabilidad o, en su caso, aclarar algunos hechos contenidos en el informe de presunta responsabilidad que no están claros. Previene a la autoridad investigadora, creo que al parecer por 3 días. Una vez que lo previene y no desahoga esta prevención, tendrá la posibilidad de desecharlo o no se tenga por presentado el IPRA. De alguna manera, los requisitos que establece la Ley General de Responsabilidades
del informe de presunta responsabilidad es el artículo 194 y establece una serie de requisitos que debe de cumplir el informe de presunta responsabilidad, que es el nombre de la autoridad investigadora, el domicilio de la autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones, el nombre o nombre de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la autoridad investigadora, precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada, el nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como el ente al que se encuentre adscrito y el cargo que allí desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar el nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta, las pruebas que se ofrezcan en el procedimiento, la solicitud de medidas cautelares de ser el caso y la firma autógrafa de la autoridad investigadora. Esos son los elementos del informe de presunta responsabilidad. Que ante la falta de alguno de ellos, podrá prevenir la autoridad sustanciadora o, en su caso, como les vuelvo a repetir, aclarar los hechos contenidos en el informe de responsabilidad para que lo subsane la autoridad investigadora. Si no subsana estas irregularidades, podrá, de alguna manera, la autoridad sustanciadora desechar o no tener por presentado el informe de presunta responsabilidad. Si lo admite, bueno, entonces se iniciará el procedimiento de responsabilidad administrativa. Por aquí se admite el informe de presunta responsabilidad, pero si el recurso de reclamación puede ir en contra de esa admisión, todavía no le notificamos al servidor público de esta situación, de la admisión del informe de presunta responsabilidad. Entonces, tendríamos que esperar hasta el emplazamiento para que el presunto responsable pueda hacer uso del recurso de reclamación respectivo. Y bueno, si la autoridad investigadora determina que su desechamiento o la no presentación del informe de presunta responsabilidad no está ajustada a derecho, entonces podrá interponer el recurso de reclamación respectivo, mismo que será conocido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su sala especializada. Este emitirá una sentencia interlocutoria y misma que puede ser impugnada a través del amparo indirecto a través de un juzgado de distrito. Ya veremos en la situación del presunto responsable cuando sucede el emplazamiento a la audiencia inicial. Inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa. Se le emplaza al presunto responsable. El emplazamiento deberá ser en forma personal al presunto responsable y se acompañarán a este emplazamiento, pues, el informe de presunta responsabilidad como una copia certificada, todas las pruebas que se hayan obtenido en el procedimiento de investigación o en la etapa de investigación, y se notificará el acuerdo admisorio del informe de presunta responsabilidad. Esta situación lo podemos ver en el artículo 193 de la Ley General de Responsabilidades y establece que deberán ser notificados personalmente al emplazamiento del presunto responsable para que comparezca al procedimiento de responsabilidad administrativa, y en el emplazamiento se entenderá realizado que se le deberá entregar copias certificadas del informe de presunta responsabilidad administrativa y del acuerdo por el que se admite, de las constancias del expediente de presunta responsabilidad administrativa integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado y ofrecido a las autoridades investigadoras para sustentar el informe de presunta responsabilidad administrativa. Y bueno, otros actos que deberán ser notificados en forma personal, como les repito, el acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, el acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa. En el caso de faltas administrativas graves, el acuerdo por el que se remiten las constancias originales del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa al tribunal encargado de resolver el asunto, los acuerdos por el que se aperciban las partes o terceros con la imposición de medidas de apremio,
la resolución definitiva que se pronuncia en el procedimiento de responsabilidad administrativa y las demás que así determine la ley o que las autoridades sustanciadoras o resolutoras del asunto consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus resoluciones. En este planteamiento, entonces, el presunto responsable deberá tener constancia de todo aquello que investigó la autoridad investigadora, se le hará llegar todas las pruebas, de alguna manera se le notificará del informe de presunta responsabilidad y con eso pues se le emplazará y se le hará un emplazamiento en el cual se determine que la autoridad determine la fecha y la hora de cuándo sucederá esta audiencia inicial. También se le comunicará al servidor público que tiene el derecho a declarar en contra, que tendrá derecho de no declarar en contra de sí mismo ni a declararse culpable, a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia. Esas son de alguna manera, lo que se le tendría que notificar al servidor público. Hasta aquí, de alguna manera, no hay en este momento, una notificación al servidor público de acuerdo a las faltas administrativas o la calificación de las faltas administrativas no graves para poder interrumpir la prescripción. Tampoco, lo que comúnmente hacen las autoridades es que en el emplazamiento se le notifique el acuerdo de calificación y el acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad, que son los dos actos por los cuales se puede interrumpir el procedimiento de responsabilidad administrativa. Hasta este momento no hay ninguna notificación. Entonces, puede resultar que cuando en el emplazamiento a la audiencia inicial, primero el servidor público pueda recurrir esa resolución de la admisión del informe de presunta responsabilidad a través del recurso de reclamación que hemos visto. ¿Por qué? Porque no está conforme con la admisión y a lo mejor él determina que tuvo que haber sido desechado ese informe. Y se irá hasta las instancias correspondientes para que sea resuelto esa situación. Pero también el servidor público tendrá a su alcance un incidente de nulidad del emplazamiento en esta misma etapa. ¿Sí? Entonces, podrá irse por las dos vías, por el recurso de reclamación en la admisión del recurso de reclamación y por la notificación realizada del emplazamiento que a lo mejor considera que fue de forma ilegal. Si se va por el incidente de nulidad de emplazamiento, el procedimiento se detiene hasta que no haya una resolución por parte de la autoridad sustanciadora. Sí. Entonces, vamos a suponer que se resuelve y que está debidamente la notificación, está debidamente el informe admitido, entonces pasaremos a la audiencia inicial. La audiencia inicial debe notificarse entre no menor a 10 días ni mayor a 15 días para el servidor público para darle oportunidad de su defensa. Y también deberá citar con 72 horas de anticipación a las demás partes, a los terceros. En la audiencia inicial, el servidor público, y cuando digo servidor público a lo mejor también estoy incluyendo al particular, porque tendrá la misma defensa que el servidor público, en aspectos diferentes, pero de alguna manera también va a ser emplazado el particular a la audiencia inicial con todo este procedimiento. Y en la audiencia inicial también se le tendrá que notificar al particular para que pueda rendir su declaración, al servidor público de igual forma. Entonces, podrán rendir su declaración ya sea por escrito o verbalmente. Verbalmente no lo recomiendo porque de alguna manera en la audiencia pues se puede contradecir con una cosa, con otra. Entonces, regularmente la contestación se hace por escrito y esta contestación debe de ir en contra del informe de presunta responsabilidad donde se contienen todos los elementos. En esa misma audiencia, se le pedirá al servidor público sus generales, su nombre, su domicilio, casado, soltero, su edad, dónde ha trabajado, cuántos años lleva en la administración pública, su salario, el último salario. Entonces, en esta audiencia, bajo esa situación, vendrá una etapa de contestación en donde se harán valer todas las defensas posibles que tenga el servidor público a su alcance, como cuáles, por ejemplo,
aquí es muy importante por parte de nosotros como autoridades establecer debidamente la competencia para iniciar todos estos procedimientos, porque por lo regular la competencia de las autoridades es lo que más atacan los servidores públicos. Si emitió o no emitió bien el acto, con base en la normatividad que le da esas facultades. La competencia es muy importante, que las autoridades se conduzcan bajo el principio de legalidad, que todos los actos estén debidamente fundamentados y motivados. Y aquí tendría que ser la defensa, entonces, el servidor público, a lo mejor atacando diversas cuestiones, atacando la situación, a lo mejor de la competencia, a lo mejor de actos viciados, atacando de alguna manera que no se incurrió en la responsabilidad respectiva, porque a lo mejor la ley, o más bien los hechos, no se subsumen a lo que establece la norma por el principio de tipicidad. Varias cuestiones se pueden hacer valer, como también abstenerse de iniciar el procedimiento porque se dan las circunstancias del 101 de la Ley General de Responsabilidades y del 77 de la Ley General de Responsabilidades. Establecer la prescripción también, si está prescrita la situación, que no haya observado en este caso, por ejemplo, la autoridad investigadora hizo una situación, hacer pronunciamientos sobre la prescripción respectiva. Y bueno, son aspectos que deberá cada uno de los servidores públicos ver en qué basan su defensa. Aparte de la defensa que pueda hacer, ofrecer las pruebas correspondientes. ¿Cuáles pruebas? Las pruebas documentales públicas, documentales privadas, testimoniales, inspecciones, peritajes, todas las pruebas idóneas para poder de alguna manera hacer la defensa y pues no resultar sancionado. Y bueno, en esa audiencia inicial también los terceros tendrán participación, como es el denunciante, y también tendrá que manifestar lo que su derecho convenga en esa audiencia y ofrecer también las pruebas respectivas. Y acuérdense que aquí también las pruebas de la autoridad investigadora ya las anunció en el informe de presunta responsabilidad, y en esta audiencia las tendrá que ratificar la autoridad investigadora para que se tomen en cuenta. Entonces, aquí participan, pues, en esta audiencia, pues, prácticamente los que tienen injerencia directa con esa situación. Y bueno, sobre esta contestación que pueda hacer el presunto responsable, también puede tenerla por no presentada la autoridad sustanciadora. Y para ello, pues también tiene a su alcance el recurso de reclamación, que por qué no la tuvo por no contestada o más bien por no presentada la contestación. Puede hacer valer su recurso de reclamación respectivo, que tendrá que conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su sala especializada y bueno, y recorrer la instancia legal respectiva si no está conforme con esas situaciones. Cerrada la audiencia inicial o terminada la audiencia inicial, pues se dará de alguna manera el cierre de esta audiencia, y a partir de este cierre de esta audiencia, solo podrá el servidor público ofrecer pruebas supervenientes. Las pruebas supervenientes pues son aquellas que de alguna manera se confeccionaron después de ofrecidas las pruebas, o que teniendo conocimiento de una prueba anterior a ella, pues el servidor público no tenía pleno conocimiento de esa situación, de esa prueba, pero tendría que manifestarlo y argumentando y fundamentando que por qué no la presentó en el momento debido, si era de antes confeccionamiento. Entonces, podrían ofrecer las pruebas supervenientes respectivas. Una vez cerrada la audiencia inicial, la autoridad sustanciadora tendrá 15 días para acordar las pruebas que se ofrecieron y podrá admitirlas o podrá desechar las pruebas respectivas. Y preparará de alguna manera pues, el desahogo de estas pruebas y, bueno, calificándolas si son desechadas o admitidas. Si hay un desechamiento por parte de la autoridad sustanciadora, en la que de alguna manera no le pueda convenir esa prueba al presunto responsable y se la desecharon, o, perdón, la admitió por una prueba de la autoridad investigadora, y esa prueba no tuvo que haber sido admitida por la autoridad sustanciadora, podrá interponer recurso de reclamación y viceversa. Si la autoridad investigadora
de alguna manera considera que una prueba del presunto responsable no tuvo que haber sido admitida, también podrá interponer recurso de reclamación respectivo. Y bueno, una vez admitidas las pruebas, desechadas y interpuestos los recursos, si es que hay recursos en contra de esa admisión de pruebas, pues se pasará a los alegatos respectivos. No sin antes comentarles que la situación, que existe aquí una declaración de la autoridad substanciadora en cuestión del sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Qué es ese sobreseimiento? Sobre ese sobreseimiento, si lo niega o lo decreta la autoridad substanciadora, podrá interponerse el recurso de reclamación sobre esa declaración o esa negación. ¿Sí? ¿Cuáles son, de alguna manera, las improcedencias y el sobreseimiento? Están estipuladas en el artículo 196 y nos dice el 196, son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa las siguientes: cuando la falta administrativa haya prescrito. Bueno, aquí la improcedencia debe decretar la autoridad substanciadora o resolutora, en este caso por prescripción. O dos, cuando los hechos o las conductas materiales del procedimiento no fueran de competencia de las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto, en este caso, mediante oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento de la autoridad que estime competente. Aquí la autoridad substanciadora o resolutora, por oficio, deberá remitir el asunto a la autoridad substanciadora que considere competente para desahogar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Otra causa de improcedencia será cuando las faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos. Aquí aplica el principio de non bis idem, no dos veces por lo mismo, previsto en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza a toda persona que no sea juzgada nuevamente por el mismo delito o infracción, a pesar de que en el juicio primigenio fue absuelto o condenado por los hechos que se pretenden analizar por segunda ocasión. U otra improcedencia, cuando los hechos que se refieren en el informe de presunta responsabilidad administrativa no se advierta a la comisión de faltas administrativas o cuando se omita acompañar el informe de presunta responsabilidad administrativa. Son las causas de improcedencia, y procederá el sobreseimiento cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia previstas en esta ley, o cuando por virtud de una reforma legislativa la falta administrativa que se imputa al presunto responsable haya quedado derogada, o cuando señalado como presunto responsable de manera durante el procedimiento de responsabilidad administrativa. Esas son las causas de improcedencia y de sobreseimiento. Sobre esa declaración o esa negación, recaerá el recurso de reclamación respectivo. Hasta aquí, este es el procedimiento de una falta no grave y grave, que es el tronco común en el procedimiento de responsabilidad. De aquí se partirá después de los alegatos, o bueno, vendrán los alegatos y vendrá la resolución en cuestión de la falta no grave. La falta grave tendrá otro camino que ya veremos enseguida, pero este es el tronco común en un procedimiento de responsabilidad grave o no grave. Bueno, aquí el procedimiento de falta grave y sus medios de defensa. Este procedimiento de responsabilidad grave se parte el procedimiento de responsabilidad en la audiencia inicial, se cierra y cuando una vez que se cierra, entonces si es una responsabilidad grave, se mandará al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí?, con el ofrecimiento de pruebas que ya se realizó. Este cierre de la audiencia inicial también solo se podrán de alguna manera ofrecer pruebas supervenientes y tendrá como efecto este cierre de la audiencia que la autoridad substanciadora tenga que enviar a la Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa los autos originales del expediente y notificar a las partes de la fecha del envío e indicar el domicilio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, pues ahí te va el expediente tribunal para que de alguna manera admitas la competencia sobre esta responsabilidad grave que te estoy enviando y el tribunal, previo a que admita la competencia, tendrá que verificar
que esta responsabilidad grave, pues de alguna manera sea grave y que no vaya a ser no grave, porque si es no grave, tendrá que remitirlo de nueva cuenta a la autoridad sustanciadora para que termine el procedimiento con base en el artículo 208, fracción primera o quinta de la Ley General de Responsabilidades, para que termine el procedimiento como si fuera una falta no grave. Y también tendrá que reclasificar la conducta. La clasificación de la conducta es, bueno, sí hay una gravedad, pero la conducta que tú estás imputando no es esta, sino es aquella. Entonces, el tribunal la reclasificará y le dirá a la autoridad sustanciadora que la reclasifique, y una vez que se reclasifique, entonces admitirá la competencia del tribunal. Una vez admitida la competencia del tribunal, se admitirán unas pruebas entonces por parte de y también sobre esta admisión de pruebas recaerá un recurso de reclamación en la que de alguna manera será procedente por parte del presunto responsable y por parte de la autoridad investigadora, cuando de alguna manera no estén de acuerdo con las pruebas que haya admitido el tribunal. Este recurso de reclamación se irá también directamente a la sala especializada. Aquí la admisión de las pruebas será por parte del magistrado instructor de la sala respectiva. Esa decisión de ese magistrado instructor pues causará esta situación o esta consecuencia de la interposición del recurso de reclamación, y que este recurso de reclamación entonces tendrá que ser resuelto por la sala especializada, que son por los 3 magistrados que integran esta sala. Y también, si no está de conformidad o no está conforme el presunto responsable y la autoridad investigadora, tendrán a su alcance el amparo indirecto a través de un juzgado de distrito. Esta admisión de pruebas, bueno, una vez admitidas, se preparará su desahogo y, desde luego, una vez desahogada, se irá a la etapa de alegatos, para que en la etapa de alegatos se cierre la instrucción. Este es el procedimiento de una falta grave llevada a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la sala especializada respectiva. Llegamos así entonces a la etapa de resolución. La etapa de resolución, en ambos casos, ya sea en una responsabilidad no grave o en una responsabilidad grave, en una resolución no grave que será emitida por la autoridad sustanciadora en ese momento, que es el titular de responsabilidades, tendrá que cumplir, al igual que la resolución que emita la sala en una responsabilidad grave, con los siguientes elementos. La resolución definitiva tendrá que contener un preámbulo. El preámbulo, ¿qué es? Pues determinarse en el documento el lugar y fecha cuando se emite la resolución respectiva, el número de expediente, identificarlo, y qué autoridad emitió el acto que se está de alguna manera emitiendo, ¿no?, en una resolución definitiva. Esos son la cuestión del preámbulo. Los resultandos son todos los antecedentes del caso. Si es por una denuncia, pues tendrán que colocarse desde que se realizó la denuncia, todos los actos o diligencias que se llevaron a cabo para comprobar los hechos o actos denunciados, todos los informes que se solicitaron, todos los informes que se rindieron a consecuencia de esa solicitud de requerimiento, si se llamó al servidor público, a terceros, todos esos antecedentes del caso deberán estar contenidos en los resultandos. Los considerandos. En los considerandos, las autoridades, tanto el titular de responsabilidades como la sala especializada, deberán pues acreditar su competencia para dictar esos actos. Tendrán que valerse de todas las normas, leyes que le dan competencia para emitir el acto respectivo. Tendrán que fijar los hechos controvertidos, tendrán que valorar las pruebas, y una vez que estén valoradas y una vez que tengan todos los hechos, tanto del informe, tanto de la autoridad investigadora como del presunto responsable, como del particular, como del denunciante, entonces tendrá que hacer una valoración de estas pruebas y emitir sus consideraciones lógicas y jurídicas, en las que por lo regular se hacen por un silogismo jurídico
que se contienen una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor contenida en la ley y la premisa menor, que son los hechos que de alguna manera se imputan, para llegar a una conclusión si esos hechos se subsumen de alguna manera a la ley que norma esa situación. Y bueno, también en los considerandos tendrán que determinarse si hay daños y perjuicios y señalar el nexo causal entre la conducta y la lesión producida, es decir, si la lesión producida es consecuencia de la conducta que desarrolló el servidor público. Y por último, los resolutivos. Los resolutivos tendrán que determinarse la existencia o inexistencia de responsabilidad, la determinación de una sanción y la precisión de la forma en que deberá de cumplirse esa resolución. Esos son los elementos que deberán de contener la resolución definitiva, tanto emitida por el titular del área de responsabilidades como autoridad sustanciadora en una responsabilidad no grave, o por la sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando considere que hay una responsabilidad grave en la conducta del servidor público y desde luego de la conducta del particular. Bueno, esta es igual la etapa de resolución en un procedimiento de responsabilidad administrativa no grave. La grave, recordemos que es diversa de la no grave y las resoluciones son dictadas por diversas autoridades y bueno, van a tener diversos medios de defensa en esta situación. La resolución de la autoridad sustanciadora que se encuentra de alguna manera a cargo del titular del área de responsabilidades puede determinar dos situaciones: la inexistencia de responsabilidad o la falta administrativa no grave del servidor público. Si considera que hay una falta administrativa no grave, la sanción podría de alguna manera consistir en una amonestación pública o privada, en una suspensión del empleo, cargo o comisión de 1 a 30 días, o una destitución o una inhabilitación temporal de 3 meses a 1 año. Desde luego la inhabilitación implica una destitución o un cese del servidor público, no porque sea temporal, pues quiere decir que el servidor público va a regresar a donde se encontraba, y va a implicar un cese de su empleo, cargo o comisión, de una inhabilitación. Si determina la autoridad responsable una falta administrativa no grave, el servidor público tendrá a su alcance, en la sede administrativa igual, un recurso de revocación que establece la propia Ley General de Responsabilidades y que se sustanciará por parte de esta, por la autoridad sustanciadora, para que sea de alguna manera considerada hacia su superior jerárquico, ¿no?, que será el titular del órgano interno de control. En este recurso de revocación hay un capítulo de suspensión. De la suspensión se podrá solicitar por parte del servidor público que ha sido sancionado con una suspensión, la suspensión de esa suspensión en el recurso de revocación. Es decir, no me suspendas hasta que no, de alguna manera, quede firme la resolución que dio pie a la suspensión. Entonces, el servidor público en ese recurso podrá solicitar la suspensión de esa sanción y llevarla a cabo durante todo, o más bien solicitarla durante todos los procedimientos subsecuentes para que no sea suspendido. Se puede suspender, sí se puede suspender, aplicar esa sanción, pero al final de cuentas, después de todos los medios legales que tenga a su alcance y le dan la razón al servidor público, pues podrá pedir de alguna manera la restitución de todos sus derechos, como fue la suspensión, por ejemplo, de irse 10, 15 días suspendido. Entonces solicitará la restitución de esos días que se fue suspendido. Entonces, en ese recurso de revocación se puede modificar, se puede confirmar la resolución o se puede revocar la resolución de una falta administrativa no grave. Pues una vez sustanciado el recurso de revocación, si el servidor público no se encuentra conforme con la resolución emitida, podrá impugnarla en la sede jurisdiccional, como es a través del juicio contencioso administrativo federal, llamado comúnmente un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En este juicio de nulidad, el servidor público tendrá 30 días para interponer la demanda de nulidad y a su vez hacer valer conceptos de impugnación y ofrecer las pruebas respectivas para poder acreditar que la resolución de revocación como la resolución sancionatoria son ilegales. Un punto que me faltó nada más del anterior, que es el recurso de revocación, ese debe ser interpuesto. Antes era optativo, ahora es obligatorio para que pueda entrar el juicio de nulidad. Si nos vamos directamente al juicio de nulidad sin agotar el recurso de revocación, nos van a desechar la demanda. Entonces hay que agotar el recurso de revocación obligatoriamente por el servidor público para dar pie a un juicio de nulidad, pues que pueda haber esta situación. Entonces, vuelvo al juicio de nulidad. El juicio de nulidad podrá ser interpuesto por el servidor público en contra de la resolución de revocación, y también se puede solicitar la nulidad de la resolución primigenia en donde se encuentra la falta administrativa no grave. Entonces, este juicio de nulidad podrá interponerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a su notificación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se demandará y tendrá una contestación a la demanda y tendrá un ofrecimiento de pruebas y tendrá un desahogo de pruebas, y una vez desahogadas las pruebas tendrá un periodo de alegatos, y ese periodo de alegatos, una vez cerrada la instrucción, se dictará la sentencia respectiva que declare la nulidad o se reconozca la validez de las resoluciones impugnadas. Si inconforme con esta resolución se encuentra el servidor público, entonces tendrá a su alcance en la sede judicial el juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, ¿sí?, que será interpuesto ante la propia autoridad que dictó la resolución, que será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que éste a su vez lo remita al tribunal colegiado. El tiempo para interponer el juicio de amparo serán de 15 días y hay que hacer valer conceptos de violación en contra de la resolución que emitió el Tribunal de Justicia Administrativa o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, pues la resolución pues no queda de alguna manera firme, o solamente quedará firme si el servidor público pues la consiente, ¿no? Y si la consiente es porque no interpuso ningún medio de defensa. Entonces, pero si interpone todos estos medios, tendrá estos medios de impugnación para poder pues defenderse de esa situación y obtener en su caso pues una declaración de nulidad de esta sanción administrativa. Esta es por lo que hace al procedimiento de responsabilidad no grave en cuestión de su resolución. Luego, vamos a la resolución de la Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Sala Auxiliar podrá de igual forma declarar la inexistencia de responsabilidad o declarar la falta administrativa grave. Si declara la falta administrativa grave, entonces podrá imponer las sanciones de 30 días a 90 días al servidor público, o puede también determinar la destitución, o puede también imponer, si hay daños y perjuicios a la hacienda pública, una sanción económica de 2 tantos. Si fueron 10 pesos el daño, pues no te voy a imponer 10 pesos, te voy a poner 20 pesos, 2 tantos. Y la inhabilitación temporal, que puede ir de 1 año a 10 años, o de 10 años a 20 años. Todo depende del monto de afectación que se haya ocasionado al Estado. Entonces, ante la falta o ante la inexistencia de responsabilidad, se puede atacar por el recurso de apelación que se encuentra previsto en la Ley General de Responsabilidades y que estará a cargo de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Quién podrá interponer este recurso de apelación? Pues la autoridad investigadora o el denunciante, porque pues de alguna manera no está conforme con la inexistencia de responsabilidad. Ellos están convencidos de que existe responsabilidad y pueden atacar esa resolución a través del recurso de apelación que se interponga en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Si existe la falta administrativa grave impuesta al servidor público o al particular, entonces esa falta administrativa, esa sentencia o esa resolución podrá ser impugnada también por el servidor público o por el particular a través del recurso de apelación que se interponga y que deberá conocer la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En contra de esta resolución de apelación y que no estén conforme con ello, ya sea la autoridad investigadora, el denunciante o el servidor público particular, se podrá interponer por parte del particular o del servidor público amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. ¿Sí? Este amparo será interpuesto dentro de los 15 días hábiles siguientes a que surta efecto la notificación que se realizó por parte de estas personas y revisión ante el tribunal colegiado de circuito por parte de la autoridad investigadora. Pero este recurso de revisión es el que se encuentra previsto en la Ley General de Responsabilidades, no en la Ley de Amparo. Entonces, estos son los medios legales que se tienen para poder impugnar las resoluciones de la Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante una inexistencia de responsabilidad o ante una falta administrativa grave. Y ya dependiendo a quién afecte la resolución, se podrá atacar por los medios legales respectivos. Bueno, hasta aquí el procedimiento de responsabilidad grave y no grave previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se ventila en el Poder Ejecutivo Federal. Ahora pasaremos al procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se encuentra previsto para el personal administrativo y jurisdiccional. ¿Quiénes son las partes? ¿Cómo se lleva la etapa de investigación, la etapa de sustanciación y la etapa de resolución? Bueno, las partes en ambos procedimientos, la autoridad investigadora será la Dirección General de Investigaciones, que está adscrita a la Contraloría de Administración Judicial, o el órgano de investigación de responsabilidad administrativa que pertenece al Tribunal de Disciplina Judicial. Otra de las partes es el servidor público señalado como presunto responsable de la falta administrativa grave o no grave, y también aquel ex servidor público que pueda ser todavía materia de una responsabilidad. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de faltas de particulares, y los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicta en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. Bueno, primero iniciaremos con el procedimiento del personal administrativo. ¿Quiénes estarán a cargo de las irregularidades que pueda cometer el personal administrativo? Para ello tenemos al órgano de administración judicial. El órgano de administración judicial, como pleno, pues tendrá las facultades de substanciar y resolver los recursos de revisión en los procedimientos de responsabilidad por faltas no graves del personal administrativo, y que será esta una segunda instancia. Este órgano de administración judicial tendrá a su cargo pues, a un órgano auxiliar. Ese órgano auxiliar estará en la Contraloría de Administración Judicial, y que esta Contraloría tiene las facultades de investigar hechos que puedan constituir faltas administrativas cometidas por el personal administrativo del Poder Judicial. Esta Contraloría, a su vez, estará compuesta también por una Dirección General de Auditoría y por una Dirección General de Investigación. La Dirección General de Auditoría tendrá a su cargo la de inspeccionar y verificar el cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo y operativo de los órganos del Poder Judicial Federal. Ante esa inspección que realice esta Dirección General de Auditoría y de advertirse faltas administrativas del personal administrativo, dará vista a la Dirección de Investigación
de los resultados de las auditorías donde se puedan advertir estas posibles faltas. ¿Para qué le dará vista? Para que la Dirección General de Investigación inicie las investigaciones de la presunta comisión de faltas administrativas del personal que desempeña labores administrativas en el Poder Judicial. Una vez que la Dirección General de Investigaciones realizó la investigación y determinó que existen elementos o advierte elementos de responsabilidad de este personal administrativo, entonces lo pasará a la Comisión de Disciplina y Sustanciación de Responsabilidades, para que éste sustancie y resuelva en primera instancia los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal que desempeña funciones de este mismo carácter. Y desde luego, ante la resolución de la Comisión de Disciplina de sancionar esta conducta, la segunda instancia que tuviera el servidor público será a través del Pleno, a través del recurso de revisión, que será su segunda instancia. Esta, de alguna manera, es las áreas y las atribuciones en materia de responsabilidades con que cuenta el órgano de administración judicial. Bueno, ahora vamos a la fase de investigación del OAJ del personal administrativo, que se encuentra a cargo de la Dirección General de Investigación. Esta Dirección General de Investigación, al realizar sus diligencias para acreditar la falta administrativa del personal administrativo, deberá contemplar, en todo caso, los derechos humanos, la presunción de inocencia, el derecho a la no autoincriminación, el derecho a la defensa y el debido proceso. Esta investigación debe estar permeable por estos derechos, esta presunción o estas garantías que tiene el servidor público. ¿Cómo inicia la investigación? A través de una queja o denuncia. A través de esta queja o denuncia, lo más importante es de que se encuentren datos o indicios que permitan advertir la presunta falta administrativa. Sin esos datos, lo más probable, o también si no se encuentran circunstancias de tiempo, modo y lugar, podrá ser desechada esa queja o esa denuncia. Por eso es muy importante que cuando se interpongan o se hagan valer quejas o denuncias, se permitan que en ellas se adviertan los indicios que permitan esa falta administrativa. También, ¿cómo puede iniciar la fase de investigación? A través de un procedimiento de auditoría, vigilancia o supervisión, a través de las auditorías que haga también como parte del OAJ, el área respectiva de auditoría, y de sus resultados se adviertan que existen faltas administrativas de los servidores públicos y que esas faltas tendrían que dar noticia en esta situación al área o a la Dirección General de Investigación para que inicien las mismas, o por orden oficiosa o denuncia del Tribunal de Disciplina Judicial o del OAJ, sin que haya una queja o denuncia o un procedimiento de auditoría. Estas dos, por decirlo así, autoridades, el Tribunal de Disciplina Judicial o el órgano de administración judicial, podrían actuar de oficio, sin que haya estas denuncias o que si haya un procedimiento de auditoría. Cuando está la queja o denuncia, cuando está de alguna manera hecha la queja o denuncia, esta denuncia solamente la Contralora del OAJ podrá prevenir, admitir o desechar la queja o denuncia. Va a prevenir al denunciante para que si hay hechos oscuros o no hay un entendimiento o hay de alguna manera situaciones que no son entendibles, puede prevenir al denunciante para que subsane esas irregularidades. Si no la subsana, entonces podrá desechar la queja. Si de alguna manera se desahogan esas prevenciones, entonces tendrá como consecuencia la admisión de esta queja o denuncia por parte de la Contralora del OAJ. Cuando se admite, entonces, se tendrán que empezar las diligencias de investigación, a reunir los indicios y medios de prueba conducentes, a solicitar a las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales información necesaria que tenga que ver con la falta administrativa, a requerir a personas físicas o morales, públicas o privadas, información relacionada con las faltas administrativas que se investigan.
Y una vez que tenga toda esta información por parte de la Dirección General de Investigación, entonces realizará un análisis de los hechos, así como de la información recabada. Realizada esta situación, podrá determinar entonces si existe la existencia de faltas administrativas o determina la existencia de actos o omisiones que constituyen faltas administrativas. Si determina la inexistencia de faltas administrativas, por consecuencia, emitirá el acuerdo de conclusión y archivo del expediente. Y si determina la existencia de actos o omisiones que constituyan faltas administrativas, va a calificar la falta en no grave y grave, o no grave o grave. No grave y grave porque en un mismo acto puede concurrir una responsabilidad que pueda ser no grave y grave. Entonces puede de alguna manera calificarlas con esa gravedad. O no grave o grave, puede ser que la conducta solamente haya sido una u otra. Desde luego, con base en el estudio que se realizó de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los acuerdos, no se establece ningún recurso sobre esta situación. Yo aquí interpuse un recurso de inconformidad de la Ley General de Responsabilidades. ¿Por qué me basé en ello? Porque el artículo 191 establece que en todos los procedimientos de responsabilidad deben de seguirse las reglas y principios, los principios y las reglas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, pues una regla en la Ley General de Responsabilidades es irse en contra de la calificación de gravedad, que es el recurso de inconformidad. Entonces, creo que aquí cabría el recurso de inconformidad que se prevé en la Ley General de Responsabilidades, y su sustanciación y resolución estará a cargo de la Comisión de Disciplina y Responsabilidades. De igual manera, en el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, pues tampoco encontramos en el OAJ un recurso, sino establece solamente el recurso de inconformidad, también la propia Ley General de Responsabilidades, y que será sustanciado y resuelto por la Comisión de Disciplina y Responsabilidades. Una vez resueltos los procedimientos que tengan que se hayan interpuesto, se emitirá el IPRA, el informe de presunta responsabilidad, y mismo que lo remitirá a la autoridad sustanciadora, que será en primera instancia la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina y Responsabilidades del Personal Administrativo. Esta Secretaría Ejecutiva, pues de alguna manera determinará su admisión del informe de presunta responsabilidad. Hasta aquí la fase de investigación. La fase de sustanciación del OAJ en cuestión de responsabilidades del personal administrativo y sus medios de impugnación. La autoridad sustanciadora, como lo había comentado, es la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina, Sustanciación y Responsabilidades del Personal Administrativo, que es el que recibe el informe de presunta responsabilidad administrativa y es la que tiene la facultad de prevenir hechos oscuros o imprecisos del informe. También podrá prevenir a la Dirección General de Investigación para que subsane los hechos oscuros o imprecisos. Si no desahogó esta prevención, pues podrá tener por no presentado el informe de presunta responsabilidad. Si lo admite, o más bien, si lo admite, pues dará inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa. Pero si lo desecha, igual tendríamos, aquí cabe también que no existe algún recurso en contra o previsto en la ley orgánica del Poder Judicial ni en los acuerdos generales del Pleno sobre qué sucedería si desecha el informe de presunta responsabilidad. No hay ningún recurso, pero yéndonos a la situación del artículo 191 de la ley orgánica, en la que se establece, de nueva cuenta, les comento, los principios y reglas deben de prevalecer en estos procedimientos por disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se establece el recurso de reclamación y este recurso de reclamación podrá conocer de esta situación y ese recurso
pues tendrá que resolverlo la Comisión de Disciplina. Una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa, se iniciará otra vez el emplazamiento a la audiencia inicial, en el que se establecerá el día, lugar y hora, la autoridad ante quien se llevará a cabo, el derecho que tiene de no declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable, a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor perito en la materia. En este emplazamiento, de igual forma, debe existir el incidente de nulidad de emplazamiento, que no está previsto tampoco ni en la ley orgánica ni en los acuerdos respectivos, solamente en la Ley General de Responsabilidades. Y bueno, para una mejor garantía del servidor público, debería de contenerse entonces también el incidente de nulidad de emplazamiento. Una vez emplazado a audiencia al servidor público, ésta será citado en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 a una audiencia inicial, y también se citará con un plazo de 72 horas de anticipación a los terceros, como será al denunciante. Y en la audiencia inicial se podrán rendir la declaración respectiva, y aquí tendría que hacer valer todos sus derechos el presunto responsable, haciendo valer las abstenciones, haciendo valer las prescripciones, haciendo valer la fundamentación y motivación de la conducta, haciendo valer la tipicidad, haciendo valer pues una serie de actos que de alguna manera no den pie a la actualización de la falta administrativa que se le impute. Aquí también podrá ofrecer pruebas, todas las pruebas necesarias, como son documentales públicas, documentales privadas, testimoniales, peritajes, inspecciones y demás pruebas, medios informáticos, etcétera. Y también en esta audiencia inicial, los terceros tendrán pues que manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que consideren pertinentes e idóneas. Una vez que la audiencia inicial se inició, también se le van a pedir al servidor público sus datos generales, dónde ha trabajado, su estado civil, su domicilio, su último ingreso. Y bueno, en esta audiencia se llevará a cabo la recepción de las pruebas, la recepción de la declaración, y se cerrará la misma audiencia, y solo se ofrecerán o se podrán ofrecer pruebas supervenientes una vez que se cierre la audiencia inicial. Después de cerrada la audiencia inicial, se tendrán 15 días para la admisión de las pruebas, y esta admisión de las pruebas también podrá ser impugnable por el presunto responsable mediante el recurso de reclamación que pueda interponerse por el desechamiento de alguna de las pruebas o por la admisión de alguna de las pruebas que haya de alguna manera ofrecido la autoridad investigadora. Preparar el desahogo de las pruebas, y una vez desahogadas las pruebas se pasará al periodo de alegatos, y una vez pasado el periodo de alegatos se cerrará la instrucción para dar pie a la resolución respectiva. Bueno, la resolución de la Comisión de Disciplina y Responsabilidades del Personal Administrativo. Esta comisión podrá en una primera instancia declarar la inexistencia de responsabilidad, pero también podrá determinar la falta administrativa no grave, y podrá sancionar con una amonestación pública o privada, con una suspensión de 1 a 30 días, una destitución o una inhabilitación temporal de 3 meses a 1 año. Cuando la falta administrativa no grave, entonces conocerá de la segunda instancia en recurso de revisión el pleno del OAJ. Cuando exista la concurrencia de una falta no grave con una grave, cuando concurra en esta situación, el recurso de revisión se interpondrá ante el pleno del Tribunal de Disciplina Judicial. Bueno, ese es el procedimiento en cuestión del personal administrativo.
Bueno, aquí el Tribunal de Disciplina contará con áreas y atribuciones en materia de responsabilidades administrativas y de alguna manera será competente para conocer de las faltas que cometan el personal jurisdiccional. El Tribunal de Disciplina Judicial se auxiliará de un órgano de investigación de responsabilidades administrativas que tendrá a su cargo la investigación de los actos o omisiones que puedan constituir faltas administrativas de las personas que ejerzan funciones jurisdiccionales, o de un órgano de evaluación de desempeño judicial que tendrá a su cargo la evaluación y seguimiento del desempeño de los órganos jurisdiccionales. Una vez investigadas las faltas administrativas o derivadas de una evaluación de seguimiento de desempeño de los órganos jurisdiccionales y se adviertan faltas administrativas, se le dará noticia al órgano de investigación de responsabilidades para que éste haga la investigación respectiva y si existen los elementos necesarios, entonces mandará el expediente a sustanciar a través de la Comisión de Disciplina, que será la primera instancia para conocer el procedimiento responsable del personal que desempeña funciones jurisdiccionales. Una vez sustanciado el procedimiento, podrán darse la situación de que el Pleno pueda conocer o resolver los recursos de revisión derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal jurisdiccional en segunda instancia, resolver los recursos de revisión derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves del personal administrativo, o resolver los recursos de revisión derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa que concurran faltas graves, no graves, del personal administrativo. Pero además, independientemente de conocer y sustanciar y resolver los procedimientos de los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales, también tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial el conocimiento de aquellos que concurran tendrán a su cargo la investigación, sustanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial cuando concurran personal administrativo y jurisdiccional. Se pueden dar 4 casos. El primero, que el personal administrativo y el personal jurisdiccional se hayan sido sancionados o calificados con una falta no grave. Entonces, la revisión del administrativo corresponderá al Pleno del OAJ. Cuando resulten los 2 responsables con una gravedad, el administrativo interpondrá recurso de revisión ante el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial y el jurisdiccional de igual forma. Pero cuando se determine que no hay gravedad en el administrativo, el Pleno del OAJ conocerá del recurso de revisión. Ante la gravedad del personal jurisdiccional, el jurisdiccional interpondrá recurso de revisión ante el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial y ante la no gravedad jurisdiccional conocerá precisamente también el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial y la grave en un administrativo, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, esas son las competencias del Tribunal de Disciplina Judicial y son las áreas que de alguna manera conforman para poder ventilar el procedimiento respectivo. Igual, vamos a la fase de investigación del Tribunal Personal Jurisdiccional, que es el encargado, el órgano de investigación de responsabilidades administrativas, que de igual forma tendrá que realizar sus investigaciones con respecto a los derechos humanos, a la presunción de inocencia, al derecho a la no autoincriminación, al derecho a la defensa y al debido proceso. ¿Cómo puede iniciar la fase de investigación? A través de quejas o denuncias, datos o indicios que permitan advertir la omisión o comisión de la falta administrativa, o por orden oficiosa o denuncia del Tribunal de Disciplina Judicial o del OAJ. La denuncia o la queja denuncia solo puede ser admitida por la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, o también prevenir al área respectiva, al área de la autoridad investigadora, para que subsane deficiencias del informe de presunta responsabilidad. También aquí, la inconformidad ante
el desechamiento o admisión de la queja, procede la inconformidad establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y esta, de alguna manera, esta comisión de investigación la deberá de... nuestra investigación, ok. Entonces, si la admite o la desecha, se podrá interponer el recurso de inconformidad respectivo por parte de la comisión de investigación. Entonces, si reúne los indicios, si admite la queja o denuncia, entonces tendrá que reunir todos los indicios y medios de prueba contundentes, solicitar las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales acceso a la información, requerir a las personas físicas o morales, públicas o privadas, información relacionadas con las faltas administrativas que se investigan. Y una vez obtenida toda esta información, realizará el análisis de los hechos, así como de la información recabada. Una vez realizado este análisis, podrá determinar si existe la existencia de actos, omisiones que constituyen faltas administrativas y determinar la existencia de faltas administrativas. Si determina que existen actos o omisiones que constituyen faltas administrativas, entonces procederá a la calificación de una falta grave o no grave. E igual, sobre esta calificación, se podrá interponer la inconformidad que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que de igual forma en la Ley Orgánica no establece ningún recurso sobre esta situación. Y contra el dictamen conclusivo o el dictamen de tener por el expediente por concluido y archivarlo, se podrá interponer la inconformidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y una vez calificada esta situación, entonces se presentará el informe de presunta responsabilidad a la autoridad sustanciadora que se concentrará en la comisión del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta es la fase de investigación. La fase de sustanciación, que estará a cargo de la Comisión de Disciplina y sus medios de defensa. Igual, la Comisión de Disciplina, de alguna manera, recibirá el informe de presunta responsabilidad y prevendrá a la autoridad investigadora de hechos oscuros o imprecisos, y que si no lo subsana en una prevención que se haya realizado, entonces podrá desecharlo o tenerlo por no presentado el informe de presunta responsabilidad. Igual, en contra de esa decisión se podrá interponer recursos de reclamación y la comisión, a través de su magistratura, tendrá la resolución de este recurso. Si admite, entonces se iniciará el procedimiento de responsabilidad administrativa y se emplazará a audiencia inicial, en donde de igual manera se determinará el día, lugar y hora, autoridad ante la cual se llevará a cabo, el derecho que tiene a no declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable, defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia. Emplazado el servidor público, de igual manera también aquí podría caber el incidente de nulidad de emplazamiento, que podría hacer valer el propio presunto responsable. Y bueno, una vez emplazado la audiencia inicial, esta deberá ser notificada con un plazo no menor a 10 días ni mayor a 15 días para que se lleve a cabo respectiva y citar en 72 horas de anticipación a las demás partes que intervengan en este procedimiento. Esta audiencia inicial, desde luego, y de igual manera, deberá rendir su declaración al servidor público manifestando todo lo que tenga de alguna manera que manifestarse en su defensa para poder desvirtuar la responsabilidad administrativa que se le haya imputado. Deberá ofrecer las pruebas y también los terceros deberán presentar el escrito o por escrito o verbalmente manifestando por cuál es la situación de por qué debería de sancionarse al servidor público respectivo y deberá ofrecer las pruebas para acreditar sus dichos, sus afirmaciones. En esta audiencia inicial, de igual manera, se le pedirá al servidor público que se manifieste en cuestión de sus generales, de dónde trabajó, dónde laboró, cuánto ganaba, su estado civil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez llevada esta audiencia, el cierre de la audiencia inicial se llevará a cabo
y solo después de eso se admitirán pruebas supervenientes. Estas pruebas supervenientes pues tendrán de alguna manera la misma situación que en los demás procedimientos o los anteriores procedimientos. Aquí también tendrá que la Comisión de Disciplina admitir las pruebas o desechar las pruebas que no sean idóneas. Y la parte que se ve afectada por esa situación podrá interponer también recurso de reclamación en la que de alguna manera determine sus argumentos, el por qué no deberían de haber sido desechadas o el por qué no deberían de haber sido admitidas. Este recurso también deberá conocerlo la comisión a través de su magistratura. Y en ese medio de impugnación tendrán 5 días hábiles para hacerlo valer. Una vez admitidas las pruebas y desahogadas las pruebas, se pasará al periodo de alegatos y se cerrará la instrucción respectiva. Y bueno, tenemos la resolución que puede emitir la Comisión de Disciplina del personal jurisdiccional y puede ser en 2 vertientes: la inexistencia de responsabilidad y la falta administrativa no grave o grave de su personal jurisdiccional. Y tendrán a su alcance estos servidores públicos el recurso de revisión como segunda instancia y que conocerá el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta es la etapa de resolución y que de alguna manera también tendrá que llevar sus elementos, tanto esta resolución de disciplina de personal jurisdiccional como la Comisión de Disciplina de Personal Administrativo, todos los elementos que habíamos comentado, como son el preámbulo, los resultandos, los considerandos y los resolutivos respectivos. Entonces, ese es el procedimiento del Tribunal de Disciplina Judicial en cuestión del procedimiento que se lleve a su personal jurisdiccional. Bueno, pues la bibliografía fue la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo Vigente, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Acuerdo General 5-2025 del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, del Poder Judicial de la Federación, por el que se establece la estructura orgánica del órgano de investigación de responsabilidades administrativas, el Acuerdo General 7-2025 del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, del Poder Judicial de la Federación, por el que se establece el número, especialidad, funcionamiento, integración y distribuciones de las comisiones del Tribunal, el Acuerdo General del Pleno del órgano de administración judicial, por el que se delimitan funciones y atribuciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, con funciones administrativas y de particulares, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? En el chat tampoco tenemos ninguna duda. No, por el momento ninguna. Agradecemos la participación de nuestro ponente, el maestro Óscar Martínez Ortiz. Gracias por compartir sus conocimientos y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. En la misma sede. Gracias. De igual manera, agradecemos a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañaron a distancia. Gracias por su asistencia. Nos vemos el día jueves en esta misma sede, por favor. Muchas gracias.